Entonces, primer miércoles del mes, vamos a comenzar con el discipulado. Va a ser en uno de los salones acá, cerquita de aquí. Y luego lo vamos a hacer en Zoom. El primer miércoles del mes nos juntamos en persona, convivimos. Podemos traer café, galletitas, si quieren, cositas así de picar. Hacemos el discipulado juntos. Y los demás miércoles del mes nos conectamos en Zoom. Y esto va a durar 11 miércoles consecutivos. Así que tiene tiempo, es el primer miércoles del mes. Vamos a meterle mano a esto. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Ok. Quiero decirle una cosa. Que yo haya estado metido en mi casa tanto tiempo, es un tiempo pensé demasiado. O sea, usted va a notar que yo tengo en mi corazón ganas de hacer las cosas distintas. Porque me dio tiempo a reflexionar. En qué yo puedo hacer para ser más efectivo como pastor. Yo tengo en mi corazón el ser más eficiente. Usted podrá decir, bueno, pero pastor, todo se ve bien. Todo parece que está bien en la iglesia. Pero hay cosas que uno mira y uno dice, no todo está bien. Podemos mejorar. Podemos darle espacio al Señor de una manera más grande. Podemos darle más espacio a la presencia de Dios. Podemos simplificar las cosas. Y como le dije al principio, me estaba hablando, una de las cosas que tengo en mi corazón es que siento que debemos de volver a la iglesia primitiva. Eso es un anhelo de mi corazón. Y una razón de eso es que yo siento que nosotros en esta generación estamos rodeados de tantas cosas tecnológicas y de tantas cosas que nos distraen, que si no simplificamos nuestra adoración, si no simplificamos lo que hacemos, y si no marcamos lo esencial, o sea, esto es lo esencial de la vida cristiana, nos podemos perder en un montón de cosas y hacer un montón de cosas. O sea, nos vemos activistas, haciendo, pero no estamos creciendo en lo más profundo del corazón. Entonces, esta línea de mensajes se llama la carpa de David. Va con el propósito, y vamos a estar hablando los domingos que vienen hasta donde el Señor nos lo permita, sobre esta historia tan poderosa de David y sus enseñanzas. O sea, usted quédese pendiente y si usted tiene una pregunta o un comentario, levante la mano. Vamos a hacerlo así, de esa manera más abierta, para que profundicemos. ¿Ok? Vamos a la palabra, vamos a leer. Ahí le tengo la escritura para que la lea conmigo. La carpa de David. Esta es una historia de la Biblia. Siga conmigo. Está en Primera de Crónicas 16. ¿Dónde está? Primera de Crónicas. Crónicas, ¿ok? 16. Dice, trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Para que tenga una idea de qué está pasando aquí. El arca se la habían llevado los filisteos. Se la habían robado. ¿Usted sabe lo que es el arca? ¿Alguien todavía no tiene idea? Yo puedo explicar lo que es el arca. Bueno, voy a explicar lo que es el arca rapidito. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, usted sabe que Jesús era judío, ¿no? Ya, eso sí lo sabe. Que Jesús era del pueblo de Israel. Ok. La historia del pueblo de Israel es bien amplia. Usted tiene que leerse el Antiguo Testamento para aprender mucho de la historia del pueblo de Israel. Pero le voy a resumir algo. Dios le dio a Moisés instrucciones de hacer un tabernáculo, una carpa, con muchos detalles hermosos. No vamos a entrar en eso ahora, pero usted puede buscar en Éxodo, está precioso. Y en esa carpa estaba una caja, como esta que está aquí quizás, de madera, obviamente era diferente de esta, pero una caja, básicamente. Y en esa caja adentro, ¿qué había? Estaban las tablas de la ley de Moisés, estaba la vara de Aarón, que había reverdecido en un milagro, y estaba maná, el pan que cayó en el desierto para alimentar al pueblo durante 40 años. Estaba en esa caja. Pero esa caja era sagrada, solamente los sacerdotes podían tocarla y no directamente a través de unos bastones de oro. Y si tú estabas en pecado y tocabas eso, caías muerto. Simbolizaba la santa presencia de Dios. El pueblo de Israel cayó tanto en pecado y se ignoraron tanto las cosas de Dios, que Dios cuando tú estás en pecado y cuando tú estás así, que no lo ignoras, Él te deja. Dios tiene una cuerda
Y Él te deja la cuerda, te la suelta. Y tú quieres más cuerda, Él te da más cuerda. Te quieres ir más lejos, vete más lejos. ¿Quieres ignorarme? Ignórame todo lo que tú quieras. Así es Dios. Y así es Dios con el pueblo de Israel. Y por temporada Dios lo suelta, pero por temporada Dios empieza a decir, hey, ven para acá. Porque te ama y te empieza a jalar por algún lado. Así hace Dios. Pero en esa temporada donde el pueblo de Israel, Dios los soltó a sus pasiones y deseos, se volvieron idólatras y toda esa cuestión. Hermano, ellos sacrificaban, llegaron hasta sacrificar wow, hicieron pecados horribles. Llegaron a sacrificar hijos delante de dioses ajenos. Llegaron a hacer cosas atroces. El pueblo de Israel se volvió loco. Porque el pecado eso es lo que hace, como que vuelve loca a las personas. ¿Qué sucede? En esa historia hasta Dios permitió que el arca se la llevaran. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Y el arca cayó, llegó a estar en el templo de dioses paganos. Y cuando lo ponían el arca frente a un dios pagano, el dios pagano caía, se rompía en pedazos. A otros pueblos le causó cáncer porque el arca traía la presencia de Dios, pero si estaba en un lugar inadecuado causaba desastres a todos los que estaban en pecado. Así mismo, es una cosa seria. Y ninguno de los pueblos dijo, yo no quiero tener el arca. O sea, porque eran pueblos idólatras, paganos, que adoraban a demonios y cosas. Yo no quiero tener la presencia de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando usted carga la presencia de Dios, usted se para delante de una persona que está cargado de Satanás, esa persona no te quiere al lado, punto. Te detesta. Y tú no sabes por qué te detesta. No es a ti. Es porque tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti y lo que está dentro de él te detesta a ti. Tampoco es él. Es lo que está del enemigo dentro de la otra persona. Eso es otro tema. Esas son cosas espirituales, pero son reales. ¿Okay? ¿Qué sucede? Esos pueblos paganos detestaban el arca. Y el arca que no la querían y la mandaron de nuevo para el pueblo de Israel. Y los pueblos de Israel, yo había predicado de esto al principio, durante el año pasado, hicieron mal. La metieron en casa de un sacerdote y la abandonaron ahí y se olvidaron de ella. Y cuando la trataron de sacar arrastrándola en una carreta. Y se acuerdan que la carreta se viró y murió Usa. ¿Okay? Y entonces después un sacerdote la llevó a su casa. Estuvo 3 meses y ese sí fue bendecido durante 3 meses. Ese era en la casa de Obed-Edom. Ahí se me confundió toda la lengua. Y entonces, en este momento de la historia, ahora están trayendo la arca aquella perdida. Era una cosa hermosa, tenía 2 querubines hermosos. Y dice que la presencia de Dios se manifestaba en la tapa de esa arca como un fuego. Algunos teólogos dicen que era un fuego de color azul que consumía la sangre que se derramaba allí. Algo precioso. Y en el tabernáculo se veía una columna de fuego encima del arca. Esa arca tan sagrada, tan hermosa, símbolo de la presencia del Señor, ahora la están trayendo, David, pero la está trayendo ahora bien. Los sacerdotes la están cargando y todo, como debe ser, como fueron las instrucciones a Moisés. En las barras de oro, 6 sacerdotes la van cargando, van haciendo sacrificios, alabanzas delante del arca, y la van llevando porque la quieren llevar de nuevo donde tiene que estar, en el tabernáculo que estaba en Jerusalén. Pero no la llevaron hasta el tabernáculo, sino que la dejaron en una carpa temporalmente que David hizo. Una cosa muy sencilla, una tienda, un toldo, y ahí la pusieron. Trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David había preparado y le presentaron a Dios ofrendas quemadas y de paz. Este es el momento de la historia. La idea es que tú se sitúes aquí que estamos en este momento. Ahora vamos a seguir. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo el pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, que rico, un pastel de dátiles, que delicioso, y un pastel de pasas de uva. Pasa que estaban en Navidad. Repartieron pan para todo el mundo, pero delicioso, ¿no? David repartió pan. Esto es bien simbólico, lo que está pasando ahí. David designó. ¿Qué significa designar? Señalar, apuntar, escoger. A los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones y para dar gracias, para alabar al Señor, Dios de Israel.
Y ahí dice, ¿verdad? Y sigue diciendo a quiénes fueron los que escogió. No lo voy a leer todo, léalo en 1 Crónicas 16. Pero ahí está Obededón, estaba mencionado ahí, donde estuvo el arca habitando 3 meses. Y todos estos que están en esa lista, ¿ok? Además los sacerdotes que se ven ahí, ¿ok? Todo eso estaban asignados para adorar al Señor delante del arca. Ese día David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento. Entonces David comenzó a cantar. No la voy a leer porque quiero ir de lleno a la temática de lo que estamos hablando. Esto es lo que está pasando. El arca está ahora en una carpa sencilla. Antes la gente no veía el arca. Antes las personas no veían el arca. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, y cuando el arca salía en una caravana, en una procesión, para llevarlo a otro sitio, ahí donde las personas quizás veían el arca. Pero mayor parte del tiempo el arca no tenía la gente acceso a ella. Pero en ese tiempo, en ese momento de la historia, el arca estuvo en un lugar donde todo el mundo la podía ver. Donde todo el mundo podía tener acceso, aunque fuera a cierta distancia, podían visualizar aquel mueble que representaba la presencia de Dios. Y David adoró al Señor delante del arca y cantó una canción bien hermosa. Véale algunos versículos. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Ese es el momento donde el arca está allí para celebrar la presencia del Señor. Canten a Él, cántenle en alabanza, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre, alégrense en ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Qué bello. Él adoró al Señor con una canción muy hermosa en el capítulo 16. Usted puede leer, es un salmo completamente. Usted sabe que David hacía salmos, era un cantante, un adorador. Entonces, cuando sigue cantando, canta bastante largo, es una canción bastante larga. Ese fue en un viaje ahí adorando al Señor, como él estaba enamorado de su Dios. Entonces, versículo 37 dice, David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. Versículo 40. Cada mañana y cada tarde sacrificaban al Señor las ofrendas quemadas habituales sobre el altar apartado para ese propósito, en obediencia a todo lo que está escrito en la ley del Señor, como Él lo había ordenado a Israel. ¿Okay? Y acompañaban sus cánticos de alabanza con trompetas, con címbalos y otros instrumentos, y los hijos de Jedutún fueron designados como porteros. Luego todos regresaron a su casa y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. Hermoso. Hubo una fiesta de adoración. El arca estaba accesible para todo el mundo, la podían ver. La carpa de David. ¿Qué tiene esto de especial? Este momento. Pues fíjese, hermano, Dios le da demasiada importancia a este momento. No era el tabernáculo complejo. Si usted lee el tabernáculo en Éxodo, usted va a ver que el tabernáculo tenía muchísimos detalles. Muchos detalles. Las medidas, los colores, las distancias, todo era un plano preciso. El templo, en la Biblia, muchos detalles. Pero la carpa de David era un toldo. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y había adoración. Y había pasión. Había algo sencillo pero poderoso. Había algo sincero, genuino, del corazón de un adorador, que dice la Biblia, en ese capítulo, en el próximo, le voy a dar un spoiler del próximo mensaje. David danzó de una manera extravagante que hasta su esposa se burló de él. De lo apasionado que estaba él de que la presencia de Dios había regresado a su pueblo.
Dios le da tanta importancia que un profeta llamado Amós, más adelante en la historia, dice estas palabras. En aquel día, hablando del futuro, yo levantaré el tabernáculo caído de David, la carpa caída de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Entonces, esa carpa tan sencilla, Dios levanta un profeta llamado Amós y dice, el plan de Dios es volver a levantar la carpa sencilla de David. ¿Qué será esa carpa? ¿Por qué Dios le da tanta importancia? Vamos a ver. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 15. Usted sabe que Jesús vino al mundo, ¿verdad que sí? Murió por nosotros, resucitó. El Espíritu Santo vino sobre todos los creyentes. ¿Se acuerda de toda esa historia? ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Me sigue? Ok. Al principio los creyentes pensaban que esto era para los judíos solamente. Pedro era uno de ellos. Estaba orando en su cuarto, estaba en ayuno. Y el Espíritu le dijo, mata y come, y le mostró animales que los judíos no comen, que están prohibidos. Y Pedro le dijo, no, ¿cómo yo tocaré algo inmundo? Jamás, no puedo hacer eso. Mi religión me lo prohíbe. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¡Wow! Pedro entendió rápido. Nosotros los hispanos hubiésemos dicho, vamos a comer carne a todo lo que da. Pero Pedro lo entendió espiritualmente. Pedro lo que entendió rápido fue que Dios le estaba llamando a los gentiles, a los que habían sido considerados inmundos, incapaces de entrar al tabernáculo, incapaces de adorar en la presencia de Dios. A esos Dios les había dicho, no los llames inmundos porque yo los he limpiado. Oh my God. Se rompió la separación, se rompió la distancia entre las razas, entre las diversidades étnicas, se rompió la distancia entre las clasificaciones de judío y griego y whatever nombre que sea. Se rompió porque Cristo rompió todas esas divisiones y nos hace un solo pueblo. Pedro lo entendió rápido y escuchó la voz del Señor que le dijo, ¿sabes qué? Vienen por ahí unas personas a buscarte, baja. Y en ese momento pues, escuchó que lo llamaron. ¡Wow! ¡Qué conexión con el Espíritu Santo! Pedro tenía un radio directo con el cielo. Y bajó y venimos a buscar a Pedro y Pedro ya sabía que lo venían a buscar. Porque al otro lado de la historia estaba Cornelio en otra casa, un gentil, uno que era considerado inmundo, un centurión romano, también para colmo, que era más odiado porque eran los policías del pueblo de Roma que tenían subyugado al pueblo de Israel. Ese estaba orando y déjame decirte algo, era temeroso de Jehová. Quizás no conocía mucho de Dios, de Jehová, de nada de eso, pero él estaba orando al Dios de Israel, siendo romano. La religión judía lo estaba impactando y él estaba orando a Jehová. Y como oraba a Jehová, Dios le mandó un ángel y le dijo, necesitas conseguir a Pedro. Ay, poderoso, my God, eso está poderoso. ¿Y qué sucedió? Él manda a buscar a Pedro, manda a sus siervos. ¿Quién es este Pedro? No sé. Lo fueron a buscar y trajeron a Pedro. Y Pedro le predicó el evangelio. Y recibieron a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y en el momento recibieron el Espíritu Santo. Empezaron a hablar nuevas lenguas. Toda la casa de Cornelio se convirtió al Señor y recibieron al Espíritu Santo al mismo tiempo. ¡Wow! Y no se queda ahí la historia. Eso trajo un problema. Porque todos aquellos que estaban pensando, pues esto no es para los judíos nada más, los que tenemos la ley, los que tenemos la historia del pueblo sagrado y consagrado del Señor. Y ahora se están convirtiendo en los gentiles y están recibiendo el Espíritu Santo. Muchos se escandalizaron y hubo un bochinche en la iglesia. Sí, siempre ha habido bochinches. ¿Qué sucede?
wow, se reunieron en la iglesia, decidieron, bueno, si el Señor está salvando, si lo está llenando del Espíritu, ¿quién somos nosotros? Y Pedro contó su historia y se convirtieron, entendieron que era el Espíritu Santo haciendo esta obra. Y en ese proceso de decidir que ahora los gentiles son parte del pueblo de Dios porque Dios lo estaba haciendo, entonces viene este versículo bíblico. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomarle entre ellos un pueblo para sí mismo. Ahí que estamos en ese momento de la historia. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Mira lo que dice. Después yo volveré, restauraré la casa caída de David. Otra vez la casa de David. Reconstruiré sus ruinas y las restauraré. Está hablando de la tienda, de la carpita aquella donde estaba la presencia de Dios. Para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Sin embargo, el Altísimo no vive. Me salté un versículo. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. O sea, se levantó. Esto fue Santiago el que se levantó a decir esto. El apóstol Santiago. Y dijo, hey, acuérdense. Amós lo había dicho. Que el tabernáculo de David iba a ser restaurado. Y esto es lo que está pasando. Ahora todos tienen acceso para la presencia de Dios. Ninguno está excluido por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros sepa que tiene acceso a la presencia de Dios. Que no hay distinciones. Algunos han pensado, quizás han pensado mal, que por ejemplo los pastores y los que tienen títulos tienen un acceso a Dios por el llamado y los demás no lo tienen. No. La única diferencia entre un pastor y una persona que viene a la iglesia es una sola. El tiempo que tú le dedicas a la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la presencia de Dios? La presencia de Dios está ahí, pero yo tengo que dedicarle tiempo. Y mientras más tiempo tú le dedicas, más creces. Más Dios trabaja en ti. Y más Dios te puede usar. Porque estás en su presencia siendo formado, transformado, llenado, restaurado, limpiado. Pero la misma presencia está ahí disponible para todos igual. Unos han pagado el precio de dejar cosas atrás porque quieren más de la presencia de Dios y otros no han pagado ese precio tanto y por eso sienten que están atrás, pero es igual. La presencia de Dios es igual para todos, es la misma presencia. Mire esto, hermano. Juan, el apóstol, recostaba su cabeza en los hombros de Jesús, en el regazo de Jesús. No todos hacían eso. Pero Jesús estaba igualmente disponible para todos. Entonces el arca está ahí, frente a ti, dentro de ti, todo el tiempo. La única diferencia está en cuánta importancia tú le das a esa presencia de Dios en tu día a día. En cuán grande e importante es el tiempo con Dios. Cuán grande e importante es estar con Él. Es lo que hace la diferencia. Habían discípulos cercanos y discípulos de lejos. Yo quiero invitarte a que rompamos toda distinción entre nosotros de rangos, de discriminaciones, que nos olvidemos hasta de las culturas que somos y que nos veamos como uno en Cristo. Que ya no nos miremos ni por el país de que venimos, ni por nuestro estatus migratorio, ni que nos miremos por donde vivimos, y vivimos en donde sea que vivamos, o el dinero que tengamos. Que nos miremos como Cristo nos ve. Somos hijos e hijas del Señor y que aprendamos a tener ese lente espiritual de uno de los otros. Y que también nos veamos los vulnerables que son, los débiles que somos, que todos necesitamos oración
Desde los hermanos hasta los líderes, de los miembros de la iglesia, hasta los que sirven y los que visitan y los que lideran, porque toca plantar la iglesia o quizás porque son llamados pastores, pero todos estamos en la misma rueda de necesidad, de debilidad, de pecaminosidad. Todos necesitamos la misma gracia y tenemos que levantarnos unos a otros. Tenemos que levantarnos unos a otros porque tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios. Somos iguales hijos de Dios delante de su presencia. ¿Por qué traigo esta enseñanza? Bueno, porque mira lo que dice el versículo 7, capítulo 7 de Hechos. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono. Como me decía hoy Tito, mira el cielo. El cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Quién puede construir un templo a Dios que sea bueno? Vamos. Solamente Dios. Dios no habita en templos físicos, en estructuras. Hoy día, Dios habita en seres humanos. El tabernáculo de David es Cristo. Cristo es esa casa, esa carpa, sencilla, humilde. Nació en un pesebre, en una tiendita sencilla, una estructura muy humilde, lo más humilde que había para que un bebé naciera. Humillante hasta cierto punto, porque ahí están los animales. Usted no llevaría a su bebé a nacer y lo pondría donde comen los animales. Pero ese era el lugar donde se podían refugiar, allí estaban. Y allí nació nuestro Señor Salvador. Su cuerpo era tan débil como el nuestro. Una carpa físicamente débil, propensa a la muerte. De hecho, Jesús fue crucificado y murió. Su sangre se derramó. Su cuerpo fue abierto. Una carpa sencilla. Cuando a Jesús lo entrevistaron, le dijeron, cuando él movió el templo y todo, y dijo, ¿sabes qué? Este templo, yo lo destruyo y en 3 días lo levanto. Estaba hablando de su cuerpo. Él es el templo de Dios. Él es la casa de David. Él es la tiendita de David. Hijo de David, descendiente de David. Eso es lo que está diciendo el profeta. Significa que Dios Jesucristo vino a cambiar todo el entendimiento bíblico. Jesús vino a cambiar todo el entendimiento y la interpretación de las cosas espirituales. Jesús vino a dejarnos saber que ahora no es un lugar físico, sino en personas, en seres humanos. Y usted dirá, ¿por qué entonces venimos aquí a congregarnos? Porque las personas nos congregamos para que como cuerpo recibamos la presencia de Dios y nos edifiquemos unos a otros. Por eso este lugar es importante, pero este lugar puede ser su casa. Este lugar puede ser una carpa que pongamos afuera. O sea, la estructura no es lo más importante, sino lo que somos y lo que vinimos a hacer. ¿Qué venimos a hacer? Venimos a hacer lo que el pueblo de Israel hacía allí, en ese lugar, en esa carpita donde estaba aquella arca. A adorar. A cantarle al Señor salmos con trompetas y con todo lo que tú tengas. Con pandero, tú sabes tocar los pleneros, trae las pleneras todos los domingos. Oh my God. Vamos a darle al Señor con gozo y con alegría. Vamos a adorar al Señor con lo que tengamos. Tú lo que sabes hacer es lo que sea, un poema, o sabes tocar la guitarra. Vamos a adorar con la guitarra. Yo quiero intencionalmente deconstruir lo que hacemos los domingos y construir algo nuevo. Quiero hacer algo más sencillo. Quiero hacer algo más abierto. Quiero que nos sintamos más accesibles a la presencia de Dios. Y quiero intencionalmente quitarme más el show y abrir más a la adoración espontánea, sencilla, que sale del corazón. Maybe no es perfecta. Maybe a lo mejor no es súper mega ensayada. Y empecemos así. A ver hasta dónde Dios nos lleve. Pero ¿sabes qué?
En el camino Dios me ha corregido. Nosotros aprendemos también. Yo aprendo también. Y cuando Dios te deja saber que Él no necesita muchas cosas que hacemos para su presencia manifestarse. Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Estás cargado y explotado porque estás haciendo más de lo que yo te mandé a hacer. Dios me mandó a predicar su palabra y a enseñar. Eso es lo que yo voy a hacer. Y obviamente no puedo dejar de cantarle. Pero hermano, lo demás, si usted quiere hacerlo, usted quiere hacer otras cosas aquí los domingos, usted es bienvenido. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Me voy a simplificar intencionalmente las cosas para enfocarme en lo esencial, en lo más importante. Voy a pastorearlos, voy a enseñarles, pero no me quiero explotar. Dios no nos llama a explotarme como un psiquitraqui, como decimos en Puerto Rico. Hoy agradezco, obviamente yo no me quejo. Todos han hecho aquí, no que han podido siempre. Pero a veces nos complicamos demasiado para la cantidad de personas que somos. Entonces, simplemente vamos a disfrutar esto. Vamos a hacer las cosas más disfrutables. Vamos a hacer las cosas más accesibles. Vamos a tratar de volver a crear ese ambiente del tabernáculo sencillo de David. Donde había adoración. Donde había accesibilidad. Hermano, yo me crié en una iglesia. Hermano, ay Dios mío. Yo iba a una iglesia bien sencilla. La primera iglesia que yo visité era una casita, literalmente, con un cantito así. Y se cantaban coritos y se predicaban. No había un programa muy grande. Luego iba a otra pero estaba lleno de gente. Y ahí se escuchaba la adoración en 20 cuadras alrededor. El problema de las iglesias así era que los vecinos no lo soportaban. Porque la gente adoraba con power. Y se quería caer ese lugar de la alabanza del pueblo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? Nos sofisticamos demasiado. Nos hemos sofisticado demasiado. Sí. Yo quiero que esta generación vea y experimente. Quizás, obviamente, no lo vamos a llevar a la antigua completamente. Pero que tenga una experiencia renovada de aquellas cosas que eran buenas en la antigüedad. Que ellos aporten de sus propias ideas creativas a lo nuevo. Pero ¿qué era lo esencial que había en aquel momento? Bueno, todo el mundo podía participar. Todo el mundo era bienvenido. No había discriminación. Es más, yo digo, en ese tiempo, yo llegaba a una iglesia y si el pastor sabía que yo era un predicador, es capaz de decir, ¿no sabes qué, hermano? Usted predica hoy y yo no estaba ni preparado. Así. El pastor aprovechaba para coger un break. Y era bonito. Yo no estoy diciendo, oh, hermano, pero eso es peligroso. Sí, es peligroso. Sí, es riesgoso. Sí, a lo mejor le podemos dar la parte a alguien que a lo mejor no diga algo que a lo mejor no está bien. Pues es parte de los riesgos que tenemos que correr a veces. Pero ¿sabes qué? Eso permite. Yo me desarrollé por eso. Yo me desarrollé porque el pastor aquel me dejó con mis 5 tonos que yo sabía tocar. Yo me desarrollé porque aunque dije disparates teológicos me dejaron predicar. ¿Sí? Yo me desarrollé porque me dejaron enseñar cuando apenas estaba empezando a estudiar en Instituto Bíblico. Entonces, la iglesia se volvía un lugar donde tú podías desarrollarte, donde podías aplicar tus dones. Había una accesibilidad y la gente venía con una pasión a adorar. Porque no veían cantando al superestrella, veían cantando al hermano común. ¿Sabes qué? Yo quiero que vayamos en una dirección, no al estilo Hillsong. Y me encanta la música de Hillsong.
Los amo mucho y no estoy, intencionalmente estoy diciendo esto no porque yo diga que esta iglesia está en pecado, porque son imperfectos. Pero dentro de su imperfección crearon un modelo que hacen sentir a las iglesias sencillas y pequeñas que no tienen nada, que nunca van a poder llegar, porque no tienen un mega stage con 50 cámaras y un presupuesto de $3 millones. Hay iglesias que se sienten mal, hay pastores que se sienten mal. Yo me he sentido presionado como líder. Y tengo unos talentos para hacer cosas, pero Dios me ha dicho, ¿sabes qué? Estás presionando a que las cosas sean a ese estilo, porque ese estilo es, vamos a decir, cool. ¿Quién no quiere ¿cómo se llama eso? El swag. El swag, ¿verdad? Swag. ¿Quién no quiere tener eso, no? Es que es cool. Tú tienes al ministerio de alabanza con los tenis Converse y tú sabes, y los pelos largos, y la guitarra, y las cámaras haciendo así, y todo eso está cool, es un concierto, es como ir a un concierto todos los domingos. Y hermanos, yo no siento que sea pecado. Estoy diciendo que no todas las iglesias tienen que ser así. Eso no es iglesia porque sea así. Es iglesia porque adoran a Dios, es iglesia porque hay comunidad, es iglesia porque se sirve al Señor, se predica el evangelio. La definición de la iglesia no es el estilo ni el programa, pero entonces a veces tratando de llegar a esas cosas, y estoy diciendo, podemos seguir transmitiendo, no estoy diciendo que vamos a cancelar todos los programas de la iglesia, estoy diciendo es que sepamos lo que es esencial, sepamos lo que sí podemos hacer, y démosle paso al Señor, porque Dios no se glorifica por nuestros esfuerzos humanos, se glorifica porque le estamos dando espacio en nuestra adoración, lo estamos reconociendo. Entonces, estoy en un proceso quiero ser honesto con ustedes, estoy en un proceso vamos a reconsiderar lo que hacemos los domingos, vamos a reconsiderar lo que hacemos cada semana. Vamos a reconsiderar a ver si realmente todo lo que hacemos es realmente igualmente efectivo, realmente está haciendo un impacto, realmente estamos creciendo. Entonces, es aquí por eso que vengo a hablar de este tema, para que recuperemos lo esencial del libro de los Hechos, para que recuperemos lo más importante que hacía la iglesia primitiva. Se reunían a orar en las casas, partían el pan. Nadie pasaba necesidad entre ellos. Eso está poderoso. Había sinceridad del corazón. Había problemas, sí. Mientras haya gente va a haber problemas. Pero había poder de Dios. Había santidad. Había temor de Dios. La gente no había hipocresía, ¿sabes? En la iglesia primitiva. Los hipócritas era evidente, porque había tanto poder de Dios entre las personas, había tanta presencia de Dios en la gente, que si alguien venía con intenciones raras, era descubierto inmediatamente.